La verdad es que yo nunca me había planteado seriamente el hacer cine. Yo creo que el golpe definitivo, o sea, que el que me encauzó un poco y me orientó fue mi hermano Antonio. Y siempre me estaba diciendo que lo que tenía que hacer yo era dedicarme al cine y dejar la fotografía, o por lo menos simultanearlo. Y ingresé en la Escuela de Cine de Madrid. Venga, motor. Rodando. 52, dos primeras. Puedo decir que es allí donde yo he encontrado mi verdadera vocación cinematográfica, o sea, en la Escuela de Cine. Ya, el cine forma parte de mi vida y no concibo mi vida sin el cine. Y ante esa imposibilidad de hacer lo que uno quería, pues alguna vez he pensado seriamente en marcharme de España. Lo que pasa es que o he sido muy perezoso para tomar esa decisión, ¿verdad? O débil, o simplemente que las cosas se han arreglado y me he quedado en mi país, ¿no? Me he quedado aquí. Las clases normalmente eran ejercicios de planificación. Por ejemplo, nos decía, hay una mesa camilla y tres personajes, que es un cura, una monja y un militar. Entonces, sobre esto tenéis que hacer un ejercicio de diálogo y de planificación. Y luego, cuando lo teníamos hecho, pues todos los alumnos comentábamos el por qué habíamos hecho un primer plano en lugar de un plano general, por qué hacíamos panorámica y traveling en lugar de hacer otra cosa. Y entonces se desbrozaba completamente todo el ejercicio de cada alumno, y de verdad eso que se llama el ABC, el cómo contar una historia, nos lo enseñó Carlos. El hecho de contar una historia es un paso adelante, ¿no? La fotografía, que es maravilloso, pero tiene unos límites muy concretos. La fotografía no es nada imaginativa, porque es el documento en estado puro, para mí, tal como yo entiendo la fotografía. El documental es la fotografía, pero en movimiento y en más posibilidad de invención de cosas, ¿no? Pero el gran salto, indudablemente, es contar una historia, ¿no? Yo la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a hacer películas de ficción, nunca. O sea, mi primera idea era hacer documentales, por eso Los Golfos tiene mucho todavía, ¿verdad?, de posible documental, ¿no? En realidad el gran paso mío, yo lo veo, no es Llanto por un bandido, que es una película un poco obligada, quizá por las circunstancias, es Pipermín Frappé. Es una historia inventada, imaginativa, donde deben estar ya muchas cosas mías, ¿no? A mí Pipermín Frappé, cuando empecé a rodar con Carlos, tuve mucho miedo, porque me pareció que yo estaba haciendo de bulto sospechoso. Me refiero al Saura que colaboraba con Azcona, a este Saura en solitud a partir de La Prima Angélica. Lo prefiero porque a mí particularmente me gusta la fantasía. Saura es un hombre muy riguroso, entonces le tienen que facilitar esa fantasía. Es un hombre más bien herético, le gusta el esquema excesivamente, en mi opinión. Yo pensaba siempre que era incapaz de escribir un guión, solo, que eso tenía que hacer otra persona conmigo, colaborando conmigo, ¿no? Lo que siempre ha sucedido es que todas las películas que yo he hecho, todas son ideas mías. Rafael Azcona y yo, que trabajamos muy bien durante muchos años, en un momento determinado nos entendíamos menos bien. Mi primer guión solo es Criacuervos. El verdadero guión no es las hojas escritas, ¿verdad?, que tienes antes de empezar una película. Eso creo que no es nada, eso es agua de borrajas, ¿no? Y si no se hace la película no sirve para nada, no tiene entidad propia, ¿no? Y si tiene entidad literaria, entonces peor que peor, no sirve para nada el guión. Lo que tiene que tener es un valor cinematográfico cuando se haga la película. Esa es mi idea, ¿eh? A mí el guión me parece que es una cosa viva, o sea, que se empieza en el momento en que se te ocurre la idea, ¿verdad?, y que se termina cuando se acaba la película. Hay cosas que las mantengo como están en el guión y cosas que se inventan nuevas y cosas que se modifican sobre la marcha, ¿no? No se explicaría esto que te digo yo sin conocer mi sistema de trabajo, ¿no? Porque yo ruedo siguiendo el orden de guión en un 90% por lo menos, ¿no? Entonces me preguntas ¿por qué? Pues es muy sencillo. Primero, porque no creo en los guiones. Segundo, porque creo que los guiones hay que hacerlos sobre la marcha y sobre el trabajo. A mí, en cambio, lo que más me fascina del cine de Carlos, que es la creación de una atmósfera, a su vez inquietante, donde exponer una serie de cosas, donde manipula con un mundo objetal primordialmente, que es lo que a mí más me puede producir una sensibilización, y este mundo digamos que lo ha ambientado, lo ha matizado a unos niveles de penetración atmosférica, de creación, como te decía, de esa atmósfera, que es lo que más me gusta de su cine. Yo conocí a Elias antes, ¿verdad? En Los Golfos lo conocí. Y luego lo que sucedió es que Yo la caza es un guión que he ofrecido en aquel momento a todas las productoras que había en el país, ¿no?
y nadie quería hacerla. No escribiera nada especial, solamente que Carlos en aquel momento tenía un guión, eso de que todos hemos tenido un guión debajo del brazo, y aunque nos conocíamos, pues un día, no sé, me llamó y yo leí el guión de La caza. A mí me aconsejaron que era una locura hacer aquella película, pero a mí es un proyecto que me gustó. No escribí nada especial en Carlos, sino en todo caso vi algo especial en aquel guión. Y La caza tuvo una gran repercusión internacional, y aquello fue una plataforma realmente importante, básica y sustancial para el trabajo que luego se ha hecho posteriormente. Bueno, Guiando por un bandido, lo que yo intenté era hacer una película de creación española para el mercado mundial. Conquistar el mercado mundial con una película con un tema español y de creación española. Hay varios tipos de directores de cine, ¿no? O de lo que sea, porque yo no sé si soy director de cine o qué soy, nunca lo sé, ¿no? Los hay como Buñuel, yo he hablado muchas veces con Buñuel, lo que más le gusta es escribir el guión, ¿no? O sea, yo no soy director de guión, soy director de rodaje. A mí lo que me gusta es los problemas que se plantean en cada momento, o sea, lo que no sé cómo voy a resolver. Y ahí es donde entra, ¿ves? En esos momentos de debilidad que todos tenemos, es donde entra la colaboración del equipo y que el equipo funcione. Porque si en un momento determinado tú no sabes qué hacer y a alguien del equipo, alguien, quien sea, te da un consejo y el buen consejo te puede orientar otra vez y vuelves a coger, sabes, la mecánica y todo funciona, ¿no? Eso es lo que sucede cuando se trabaja con las mismas personas, que hay una gran ventaja. La gran ventaja es que está casi todo dicho. O sea, que yo no tengo que hablar con Teo nada, el Teo lee el guión y Teo sabe ya lo que yo quiero, más o menos. Luego puede haber 5 minutos de discusión de determinada escena, de cómo la veo yo o cómo la ve él, y ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, con Carlos tengo una ventaja enorme con respecto quizás al resto de los compañeros directores, y es que Carlos habla y maneja muy bien el idioma de la fotografía, él es fotógrafo, y entonces esto me facilita bastante el trabajo. No quiero decir que con ello que con los demás lo tenga quizás más difícil, pero el diálogo nos resulta como más fácil. Y no tenemos ningún tipo de problema en cuanto a lo que él pretende contarme a mí y yo trato luego de darle. Y en cuanto a mi aportación, pues también tengo mis puertas abiertas como tiene todo el mundo. Es curioso porque Carlos normalmente la forma de trabajar que tiene reúne primero a los actores, les hace ensayo del que no participa nadie, o sea, incluso nos quedamos fuera. Hace luego entrar a su ayudante de dirección, cuenta un poco cómo está todo, y cuando lo tiene bien empapado, todo el mundo está más o menos de acuerdo, entramos el director de fotografía, el técnico de sonido y el segundo operador. Nos cuenta lo que han pensado y a raíz de ese momento le vamos contando nuestras cosas, nuestros puntos de vista, nuestros enfoques, nuestros inconvenientes y los problemas que nos van. Y una vez que estamos todos de acuerdo, lo ponemos en marcha. Y con Pablo de Lamo pues es lo mismo, ¿no? Y lo creo muy sinceramente que lo que no han durado ninguno de mis matrimonios ha durado mi colaboración, por ejemplo, con Pablo de Lamo, porque Pablo de Lamo empezó a trabajar conmigo desde Cuenca. Nos hemos peleado, nos hemos encontrado, nos hemos abrazado, en fin, ya que te voy a contar, ¿no? Contra la creencia de que Carlos es un hombre como muy, en fin, que utiliza una cierta geometría en las cosas, yo creo que el carácter de autor que tiene Carlos, que es indudable, le permite dejar zonas muy abiertas que incluso en el montaje permite luego reelaborar en la moviola. La pura verdad es que yo los elementos fundamentales de mi equipo, los que de verdad me acompañan y son decisivos en mi película, son 3 personas. Por un lado, evidentemente, Primitivo Álvaro, ¿verdad? Primitivo Álvaro, que es jefe de producción, Teo Escamilla y Pablito de Lamo. O sea que uno podría perfectamente hacer cine sin ese equipo. Y de hecho, el famoso equipo que se dice de Elías Querejeta, ¿verdad? Es un equipo móvil que ha cambiado, va cambiando progresivamente. Y que muchas veces he sido yo que me he empeñado para conservar eso que se llama el equipo Querejeta, pero no porque sea fiel a ellos. Cuidado, que aquí hay una cosa muy importante, es que no se debe confundir, yo digo muchas veces, la amistad con el trabajo, porque es muy peligroso. Por eso digo que el concepto del equipo, yo tengo también mis dudas cuando llega el momento de la verdad, cuidado, porque en mi caso yo me veo absolutamente solo en el trabajo, ¿no? O sea que de verdad, cuando llega el momento de trabajar y de empezar a planificar y de resolver los problemas, en un tanto por ciento que no sé cuál es, pero que puede llegar al 90 y tantos por ciento, ¿verdad? Estás más solo que la una, ¿no? Porque tú tienes que tomar la iniciativa y tienes que resolver cada problema. Porque yo soy un director que además planifica, ¿no? Planifica mentalmente. Realmente el montaje de mis películas está prácticamente hecho, ¿no? ¿Cómo es Carlos Saura?
Uy, pues no sé, yo no me veo, ¿no? Una de las cosas por las cuales yo creo que hago cine precisamente es para entenderme un poquitín mejor yo, ¿no? O sea, a través de mis películas quizás se puede entender mejor a Carlos Saura y yo a mí me entiendo un poco mejor. Pues no sé cómo soy, pues no sé, soy una persona, pues no sé, pues normalísima, como cualquier otra persona. ¿Crees que tienes sentido del humor, que eres una persona exigente? Sentido del humor yo creo que tengo muchísimo, sí, mucho más de lo que a veces se piensa. Y bueno, es que y en cuanto a la exigencia, que no está reñido con el sentido del humor, me parece, ¿no? Pero en fin, sí soy exigente, es decir, me gusta que las cosas se hagan bien hechas y por eso procuro robarme en mi trabajo de colaboradores que yo creo que son, si no los mejores, de los mejores que hay en este país. Hago cine primero, y además yo en eso lo veo muy claro y debo ser muy egoísta, ¿no? Y primero hago cine para mi placer, es quizá de las cosas, de las pocas cosas que hay en esta vida que me causan un enorme placer, ¿no? Pero es que yo creo que si no se hace una cosa por el placer, por el más grande de los placeres, no se hace una cosa bien hecha, ¿no? Que yo no tengo ninguna angustia en el trabajo de cine, al contrario, para mí es una enorme satisfacción y una enorme diversión, ¿no? Parece frívolo decirlo, pero es así. O sea, que lo hago para mí porque es lo que más me divierte. Y además, como forma parte de mi vida, no hay ninguna diferencia entre mi vida y el cine, muy poca diferencia, ¿verdad? Entonces es fantástico y por eso digo que a mí lo único que me mantiene con la certidumbre de que lo que hago puede servir para algo es porque me gusta a mí primero. Si se entiende lo biográfico en un sentido muy amplio, ¿no? Donde entraría también lo imaginativo, lo que uno imagina, ¿verdad? No sé cómo decirte, no solamente la vida de uno, sino toda la manipulación que uno hace de su vida, entonces sí. Pero si se entiende la biografía como el que mis películas cuenten lo que me ha sucedido a mí en cada momento de mi vida, desde luego no. Siempre he contado fragmentos de mi vida, o de mis pensamientos, o de lo que yo me imaginaba, pero siempre he procurado hacer una transformación de eso, porque me parecía que era más rico, ¿no? Porque a mí me interesa más que el recuerdo, el cómo nosotros lo manipulamos. Es decir, eso no es así, pero luego se van añadiendo cosas, ¿no? Cada vez. Entonces yo desde hace mucho tiempo llegué a la conclusión de que lo que me apetecía precisamente era hablar de las cosas que conocía. Era un poco mi propia vida y la de las personas que me rodean. Entonces, muchas veces he recurrido al recuerdo porque me parecía que eso era lo más mío de todo, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida de cada día, en la calle, no sé, en cualquier casa, hay una serie de cosas en un momento determinado que adquieren un carácter sorprendente. A veces es una persona, a veces es una imagen, a veces es un objeto, ¿no? A mí yo he trabajado bastante sobre eso, quizá también porque vengo del campo de la fotografía, ¿no? Y tengo una especie de manía obsesiva por los objetos y por las cosas. Cuando vivía con Geraldine Chaplin, cada vez que abría la nevera, Geraldine tenía ahí un montón de patas de pollo porque hacía luego caldo con esas patas, ¿no? Y entonces me parecía que era eso que se llama, que a mí me gusta mucho, lo insólito cotidiano. Son imágenes, ya te digo, que se ven todos los días, pero que en un momento determinado tienen una significación fantástica. O sea que nosotros modificamos los recuerdos, ¿verdad? Y nuestra vida, lo que nos queda de nuestra vida, evidentemente es el recuerdo de las cosas que hemos vivido. Entonces a mí me parece que ese material, el material de cada uno, es el material fundamental para cualquier, no sé, otra vez creador, entre comillas, cualquier persona que pretenda pues, o pintar un cuadro, o escribir una novela, o hacer una película, ¿no? En la película, en Mamá cumple 100 años, si una persona que viene, cómo ha venido, no se sabe, este tipo de historias que a mí siempre me han dado un miedo espantoso cuando era pequeño, cuando era niño, ¿no? O sea, aquí yo he tratado eso como si fuera un milagro en el sentido católico de la palabra, ¿no? Los ojos vendados, o para mí es casi como un documento personal, ¿no? ¿Verdad? Es una experiencia que yo he vivido, que no sucedió como en la película, por supuesto, pero es una experiencia, digamos, imaginativa. O sea, yo soy una persona imaginativa y estoy por la imaginación, pero en contra de la fantasía. O sea, para mí la fantasía son los cuentos de hadas, ¿no? Que yo detesto, desde pequeñito los he detestado. El hada buena, la hada mala, la princesa, la niña, los he odiado siempre, no te puedo explicar por qué. En cambio, soy partidario de la imaginación, pero la imaginación basada en los hechos concretos, en las personas. O sea, en la posibilidad de que esas cosas hayan pasado, que es muy distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que toda la cosa mía, imaginaria o imaginativa, está muy cerca de la realidad y está muy apegada a la tierra, mucho más de lo que se puede pensar. Como además trabajo sobre mis experiencias, sobre mis recuerdos, eso que se llaman mis vivencias, sobre las cosas que conozco,
pues yo creo que tenemos perfectamente derecho para decir que hay una parte documental importante en mi vida, ¿no? Además, a mí me parece el mundo de la mujer mucho más rico y mucho más apasionante y mucho más atractivo que el mundo del hombre. A mí el mundo del hombre no me interesa demasiado. Lo que pasa que me ha costado mucho trabajo, primero tomar la decisión de trabajar sobre las mujeres y luego el intentar de alguna forma, pues no sé, eso que se dice, entenderlas, entre comillas, dentro de que es imposible entender a nadie, ¿no? Ni a una mujer ni a un hombre, porque es muy difícil. Yo creo que en ese sentido, y lo digo muy sinceramente, la irrupción en mi vida de Geraldine Chaplin ha sido decisiva, ¿no? Entonces me parece que eso está claro en mis películas, que cuando Geraldine llega, a mí yo tengo una visión muy distinta de la mujer, ¿no? La prima Angélica es una película donde hay muchas cosas mías, autobiográficas, como he dicho, siempre modificadas, ¿verdad? Pero me había quedado bastante exhausto, ¿no? Realmente para mí era casi como un final de etapa, ¿no? Entonces he hecho otras películas que pertenecen quizá a un mundo un poco más poético, pero muy insertado en la realidad, ¿no? Que son Criacuervos, Elisa Vida Mía y por último Los Ojos Vendados. Digo que conecta y que refleja algunos aspectos de la realidad de los últimos años de este país. Eso me parece claro, aunque esté contado a través de emociones personales o de punto de vista personal. Pero creo que, por ejemplo, una película como La prima Angélica, que yo creo que tiene mucho que ver con el Saura íntimo, es una película que a mí, que no sé cómo es el Saura íntimo, me importa mucho porque me está contando toda una generación, una serie de sentimientos que conectan con una generación de este país. Los Ojos Vendados es una película también íntima, pero que me está hablando de la tortura y de muchas otras cosas que también son bastante colectivas. No sé yo, ese arrebato de culpar a que la gente cuente las cosas desde su punto de vista sea algo negativo. Al contrario, me parece que es excelente, en el caso de Saura, esa combinación, que yo creo que es muy inteligente, entre la objetividad de lo que pasa fuera de él y lo que él ve en sí mismo conectado con eso, ¿no? Y de ahí me parece que ahí reside fundamentalmente la importancia del cine de Saura. Incluso una película aparentemente tan alejada de él como es Deprisa, Deprisa, donde hay muchas cosas que forman parte de Saura y se nota en la película. En Deprisa, deliberadamente yo no he querido enseñar, mostrar, ¿verdad?, la forma de vida previa a la película. O sea, yo lo veía como otra cosa. O sea, yo me planteé el problema, ¿no? Y digo, bueno, muy bien, aquí hay un trabajo fantástico a hacer, ¿no? Cómo viven estos muchachos, qué hacen, cuáles son sus familiares, ¿verdad? De qué forma se desarrollan, por qué se marginan. Pero eso me parece a mí que es otra cosa, ¿entiendes? De que la película nace en un punto y muere en un punto, y los antecedentes y los consiguientes, por decirlo así, a mí me sobraban, ¿no? Pero en Deprisa, fíjate que hay un personaje que a mí me parece fantástico. O sea que no todos mueren, y esta que no va a la cárcel, esta muchacha, ni que no va a ser castigada seguramente, está mucho más castigada, y que si hubiera ido a un reformatorio o hubiera ido a la prisión, a mí me parece que lo que es tremendo es que esta muchacha sí está libre y no está muerta, ¿no? Y que está en la vida. Digamos, que a lo mejor está aquí al lado nuestro, ¿verdad? En Madrid, en cualquier sitio, en cualquier esquina, ¿no? Yo creo que han influido, pues, muchísimas personas, ¿no? Soy los que creen que uno recibe influencias de todas partes. Unas conscientes y otras inconscientes, ¿no? Pero probablemente. Ahora, si pudiera decir una persona más que me haya influido, al cual yo admiro más y que hay una relación muy íntima entre su obra y la mía, yo diría que es Luis Buñuel. Más que nada es porque nos movemos en un mundo a veces bastante semejante. O sea que yo creo que incluso me atrevería a decir que hay una influencia como recíproca, ¿no? Aunque parezca esto una pedantería. Y sin que dejeta, pues no sé. Para empezar, yo como he hecho como 12 o 13 películas, no sé cuántas, o 14, ya no sé, con Elías, pues claro, no, mi obra está muy ligada a Elías Querejeta, íntimamente ligada, ¿no? No solamente porque ha sido y es mi productor, sino porque además es uno de mis mejores amigos, ¿no? Lo que no cabe duda es que lo que uno hace está impregnado de su estilo y de alguna manera, y sobre todo en situaciones de opresión, de su ideología. Y naturalmente Carlos es un antifranquista, o ha sido un antifranquista de toda la vida, y yo también. Entonces, lógicamente, las películas de alguna manera tenían necesariamente que estar impregnadas de antifranquismo. Pero no era una posición como impuesta sobre las películas, sino era algo que surgía de las películas mismas como necesidad de esas propias películas.
En el momento en que hacíamos cine nosotros, en los años 60, por ejemplo, el levantar una película era un milagro. Y no te preocupabas si estaba haciendo un juego a alguien o si alguien te estaba haciendo un juego contigo. Luego esa película salía a los festivales internacionales y tu película era una película agresiva contra el gobierno. Era una lectura inmediata primera, ¿no? Llegabas a España y entonces pues te clasificaban en segunda A o en tercera B o lo que sea, pero al mismo tiempo la contradicción del sistema. Tenían que darte una protección al cine de calidad, al mismo tiempo que daban esa protección al cine de calidad a ese cine que ellos llamaban de los valores morales y políticos, ¿no? Pero porque había otra cosa que decía valores artísticos. Lo que había que hacer era, eso sí, ¿verdad?, de alguna forma a ser hábiles con el sistema, no se podía enfrentarse directamente con las cosas, ¿no? O sea, si tú presentabas un guión y te lo prohibían radicalmente, entonces no podías volver a presentar el mismo guión. Presentabas un guión modificado, así hasta que pasaba. Lo que pasa es que lo que hacíamos nosotros era luego rodar el primer guión. Eso ha sido la valentía de Elías, no la mía, ¿eh? O sea, yo siempre he estado en contra de esa postura estática de algunos compañeros de decir eso, ¿no? No, como en España no se puede hacer el cine que queremos, y hablo del franquismo, claro, digo porque estamos grabando, ¿verdad? Vamos no a hacer cine y vamos a esperar que el franquismo desaparezca, ¿verdad? Y después que desaparezca vamos a hacer el cine que queremos. Yo lo que he expresado en el cine mío son mis preocupaciones, ¿no? O sea, si a mí Franco me ha parecido que es un ser tristemente, bueno, ¿qué vamos a decir de él? Ya no vale la pena, está muerto, ¿verdad? Pero en fin, ojalá no se repita. A mí me parece que es un ser nefasto para este país, ¿verdad? Y que ha paralizado una serie de cosas y que nos ha hecho la vida imposible de vivir casi para muchas personas y que ha matado a montones de gente, en fin. Entonces, yo mientras estaba Franco, a mí me parecía que hacer un cine antifranquista en la medida que fuera, no político en primer grado, que no se podía hacer y que además quizás no lo hubiera hecho, cuidado, ¿eh? Pero un cine político de una cierta eficacia, eso para mí era como la base fundamental de mi trabajo, ¿no? Pero no porque nadie me lo haya impuesto. Nadie me ha impuesto a mí eso, sino porque es que yo lo he sentido visceralmente, ese deseo de expresar de alguna forma mi protesta y mi indignación frente a una serie de cosas y la expresión de mi personalidad a través del cine, diciendo que, señores, que a mí esto no me parece bien, de que hay que cambiarlo. Pues la colaboración con Antonio Gades ha supuesto un poco el reencuentro con el mundo del ballet, que yo había olvidado desde que era fotógrafo, ¿no? Yo empecé haciendo fotografías de ballet. Entonces esto ha sido para mí como una especie de nueva aventura, de una ventana abierta a un mundo que ya digo, había olvidado y que he recuperado. Cuando hicimos Boda de Sangre, yo hacía más bien un poco como de testigo de algo que ya existía, porque el ballet de Boda de Sangre existía. Lo llevaba Antonio Gades 7 años por lo menos en su, bueno, no sé, en su repertorio, ¿no? Entonces yo me limité un poco a dar mi versión de Boda de Sangre. En cambio, ya con Carmen, evidentemente ha sido un paso para mí muy gigantesco en la medida de que hemos empezado a hacer ese trabajo, tanto Antonio Gades como yo, desde cero. O sea, que hemos empezado a hablar qué se podía hacer con Carmen, a escribir un guión, incluso hasta hemos hecho en colaboración la coreografía, que para mí ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿qué ha resultado? Bueno, pues ha resultado algo que me parece a mí que es bastante importante, y es que yo creo que hemos dejado un par de películas que pueden servir un poco de base para hacer un cine musical español, que es algo que se había hecho muy poco, muy mal, en mi opinión, y desde luego yo creo que nunca en el camino en que nosotros nos hemos orientado. Y eso es un poquitín... Hay la idea de hacer una tercera película algún día, porque realmente la colaboración con Antonio ha sido maravillosa, pero eso el tiempo lo dirá. Mira, yo soy una persona que cree que el mundo evoluciona y que una cosa importantísima es que al envejecer, y yo ya tengo ya 50 años, no soy un viejo, pero uno se da cuenta que los años pasan, hay que ser liberal y hay que ser muy abierto y hay que entender la convivencia y cómo el mundo se transforma, ¿no? Y que es maravilloso que se transforme el mundo, ¿no? O sea que si tengo algún defecto, que debo tener muchísimos, pero el más gordo de todos, ¿verdad?, es que tengo un caos mental impresionante y que estoy bombardeado por montones de cosas y que lo que más trabajo me cuesta precisamente es intentar poner en orden mis ideas cuando me pongo a hacer una película. O sea que yo me dejo llevar muchísimo, más de lo que la gente se cree, pero muchísimo. Y yo diría que en un tanto por ciento elevadísimo, que no sé cuál sería, ¿verdad?, por la intuición. Casi siempre me lanzo a aventuras que desde fuera parece como si estuvieran previstas ya y que tienen que terminar más o menos felizmente, ¿no? Pero que cuando yo las hago me parece que son aventuras que van a acabar en el más absoluto de los desastres, ¿no? O sea, yo siempre pienso que cada película es una experiencia que va a acabar fatal, ¿no? Lo que pasa es que me encanta hacerlo y bueno, y es a todo riesgo. Pero eso quizás no lo veo más que yo, no lo sé.
O sea que aquí que se cumpla eso a rajatabla, cuando se trabaje, silencio completo y absoluto. Otra cosa, ahora, como vamos a estar aquí haciendo cosas de televisión y trabajando un poco, os podéis mover, naturalmente, vosotros, ¿sí? Procurar eso siempre en silencio, ¿de acuerdo? Pues nada más que eso, señores, y a ver si es verdad que se cumple. Y encargaros a mis ayudantes de que se cumpla eso del silencio. Vale. Cuando se trabaje, silencio. Si no, esto es un follón que acabamos locos todos. Bueno, pues silencio, por favor. ¡Silencio! La fotografía, que es maravilloso, pero tiene unos límites muy concretos. La fotografía no es nada imaginativa, porque es el documento en estado puro, para mí, tal como yo entiendo la fotografía. El documental es la fotografía, pero en movimiento y hay más posibilidad de invención de cosas, ¿no? Pero el gran salto, indudablemente, es contar una historia, ¿no? Yo la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a hacer películas de ficción, nunca. O sea, mi primera idea era hacer documentales. Por eso Los Golfos tiene mucho todavía, ¿verdad?, de posible documental, ¿no? En realidad el gran paso mío yo lo veo, no es Llanto por un bandido, que es una película un poco obligada, quizá por las circunstancias, es Pipermín Frappé. Definitivo, o sea que el que me encauzó un poco y me orientó fue mi hermano Antonio. Y siempre me estaba diciendo que lo que tenía que hacer yo era dedicarme al cine y dejar la fotografía, o por lo menos simultanearlo. Y ingresé en la Escuela de Cine de Madrid. Venga, motor. 52, 2 primeras. Puedo decir que es allí donde yo he encontrado mi verdadera vocación cinematográfica, o sea, en la escuela de cine. El cine forma parte de mi vida y no concibo mi vida sin el cine. Y ante esa imposibilidad de hacer lo que uno quería, pues alguna vez he pensado seriamente en marcharme de España. Lo que pasa es que o he sido muy perezoso para tomar esa decisión. La verdad es que yo nunca me había planteado seriamente el hacer cine. Yo creo que el golpe, o débil, o simplemente que las cosas se han arreglado y me he quedado en mi país, ¿no? Me he quedado aquí. Las clases normalmente eran ejercicios de planificación. Por ejemplo, nos decía, hay una mesa camilla y 3 personajes, que es un cura, una monja y un militar. Entonces, sobre esto tenéis que hacer un ejercicio de diálogo y de planificación. Y luego, cuando lo teníamos hecho, pues todos los alumnos comentábamos el por qué habíamos hecho un primer plano en lugar de un plano general, por qué hacíamos panorámica y traveling en lugar de hacer otra cosa. Y entonces se desbrozaba completamente todo el ejercicio de cada alumno, y de verdad eso que se llama el ABC, el cómo contar una historia, nos lo enseñó Carlos. El hecho de contar una historia es un paso adelante, ¿no? Es una historia inventada, imaginativa, donde deben estar ya muchas cosas mías, ¿no? A mí Pipermín Frappé, cuando empecé a rodar con Carlos, tuve mucho miedo, porque me pareció que yo estaba haciendo de bulto sospechoso. Me refiero al Saura que colaboraba con Azcona, a este Saura en solitud a partir de La Prima Angélica. Lo prefiero porque a mí particularmente me gusta la fantasía. Saura